noches. Un programa más de Hablemos Claro. Y en esta oportunidad lo tenemos como invitado especial al ingeniero Julio César Vera Cáceres, un hombre ilustrado, de mucha trayectoria, con antecedentes extraordinarios. Fue compañero mío en el Senado y tuvo una destacadísima labor en la época en que todavía el parlamentario valía mucho. Y lastimosamente fue decreciendo en calidad, tanto en diputados como en senadores. Con el ingeniero Julio César Vera Cáceres, queremos hablar de muchos temas. Como él estuvo anteriormente como embajador en la Argentina, hoy hay tantos problemas con la Argentina que querríamos, abusando de su gentileza, tocar algunos puntos álgidos. Porque infelizmente el ingeniero Vera Cáceres salió de la embajada paraguaya en Argentina y nunca más tuvimos otro. O sea, es increíble pero cierto que no tengamos un embajador en la República Argentina con quien tenemos tantas cosas en común y con el país con el que tenemos que estar cada vez mejor relacionados, y con Vera Cáceres termina la posibilidad de estar en un tú a tú, en un mismo nivel con la República Argentina. Eso es una verdadera pena, que hace rato que no tenemos embajador y este nuevo canciller tenía que haber designado al embajador en Argentina, pero al día siguiente de haber asumido su función. Bueno, ingeniero Vera Cáceres, hay temas muy importantes en el tema de la Argentina y en el asunto de puertos. Usted es presidente del directorio de Navegación y Puertos. Y de puertos, creo que los puertos privados están relacionados y dependen del puerto. No. ¿No es así? No, no es así. Bueno, entonces yo estoy mal informado. Yo creía de que los puertos privados tenían una relación de dependencia con el puerto. No. O sea, ellos son absolutamente independientes. Absolutamente independientes. No tienen nada que ver con la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Ni siquiera para ejercer un control. No, para nada. Esa es una verdadera vergüenza. Bueno, pero antes que nada, mi querido Víctor, muy agradecido por la invitación. Me siento sumamente congratulado por estar en tu programa, en este prestigioso canal. Y desde ya un fraternal saludo a tu distinguida teleaudiencia. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, uno de los temas ya saco y ya pongo de lado, porque quería hablar de los puertos privados, de donde salen todas las mercaderías de contrabando y en particular de la droga que va a Europa. Así es. Puertos privados, recordarás, mi querido Víctor, cuando estábamos en la Cámara de Senadores, periodo 93-98, hemos sancionado la ley de puertos privados. Recordarás a nuestro amigo y colega, el ingeniero agrónomo Vasilio Nikiforov, que impulsó bastante ese proyecto. Hemos acompañado, fue sancionado y promulgado. Y en esa época, estoy hablando en el 94, 95, me falla la memoria, estaba Karnonikov, era uno de los puertos privados ya existentes. Después se sancionó esa ley, la ley establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para controlar el otorgamiento de licencia para puertos privados, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desde hace un buen tiempo delegó esa atribución a la Marina Mercante.
Es la Marina Mercante la que, merced a resolución, ya no por decreto como antes, merced a una resolución, habilita un puerto privado. Hoy por hoy tenemos 49 puertos privados. 49 puertos privados que, repito, nada tienen que ver con las instalaciones ni con la institución Administración Nacional de Navegación y Puertos. Es más, puertos hoy, la institución que presido tiene que competir con los puertos privados. Antes era muy fácil porque era la única institución en el país hasta el año 94 que regía todas las terminales fluviales y terrestres. Hoy no, hoy tenemos que competir y eso hace que tengamos que magnificar esfuerzos para poder competir en igualdad de condiciones. Eso significa mejorar nuestra infraestructura, brindar excelencia en el servicio, concienciar a nuestros funcionarios de que tenemos que establecer la diferencia, tenemos que competir en tarifas, una serie de circunstancias que hacen que cada día sea más difícil producir ingresos para la administración, pero estamos en eso y vamos a tratar de lograr nuestro objetivo. Caramba, para mí es una novedad. Debo confesar mi ignorancia en la materia, porque una de las cosas lamentables es la falta de control de los puertos privados. No existe el más mínimo control, por eso que tantas toneladas de cocaína salieron de los puertos privados y fueron a parar a Europa. Te quiero comentar cuál es el problema de fondo a mi juicio. Resulta ser de que la ANNP tiene establecido por decreto que lo que tiene que percibir en concepto de guarda y custodia de las cargas es un porcentaje de la valoración aduanera de las cargas. Es un porcentaje, el primer periodo, segundo periodo, tercero, cuarto, etc. Entonces, como es un porcentaje de la valoración aduanera, nosotros tenemos el legítimo interés en que la valoración aduanera sea la correcta. Correcto, porque en virtud a una valoración aduanera correcta, se establece un porcentaje y esos son nuestros ingresos. En los puertos privados no acontece eso. En los puertos privados, los ingresos de los puertos privados cobran directamente por la guardia y custodia de las cargas y se acabó. No dependen de una correcta valoración aduanera. Entonces, en los últimos tiempos, no hablo del actual gobierno, en los últimos tiempos la Dirección General de Aduanas, otrora Dirección General de Aduanas, que ahora es Gerencia General de Aduanas, en la mayoría de los casos derivaban a puertos privados, porque se sienten más cómodos. Se sienten más cómodos porque no tienen ninguna fiscalización de la ANNP, que son nuestros funcionarios que quieren una justa valoración porque de ello dependen nuestros ingresos. En los puertos privados, donde existen administraciones aduaneras, son ellos y nadie más. Bueno. A eso agreguémosle que también por una disposición del secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Antidrogas, que en su momento había personales de la SENAT en los puertos privados, que siempre es un elemento de disuasión, es disuasivo. El hecho de que estén personales de la SENAT es disuasivo. Se retiró todo eso y naturalmente la consecuencia es que cayeron alrededor de 70 toneladas de drogas en Europa, lo cual significa, los entendidos dicen que lo que cae, las cargas que son decomisadas son del orden del 10% aproximadamente del total de cargas. Si 70 toneladas fueran el 10%, estamos hablando de 700 toneladas. Si a 700 toneladas le restamos los 70 que cayeron, quiere decir que 630 toneladas llegaron a destino. Esto no es matemático, pero es una presunción y es una aproximación. Bueno, de cualquier manera, mi querido ingeniero, algún tipo de modificación a esa situación tenemos que encontrarnos. Obviamente. Algún tipo de control riguroso tiene que existir a la luz de los acontecimientos que se dieron. Porque si dándose todo esto que se dio y nosotros nos cruzamos de brazos y no tomamos las medidas correctivas, entonces de alguna manera, por lo menos intelectualmente, somos cómplices. Coincido contigo, Víctor, y la Dirección de Aduanas, cuando estaba el señor Julio Fernández, ellos adquirieron escáneres para algunos puertos privados y en teoría ya no tendría que haber pasado nada. Sin embargo, la última carga que fue decomisada en el puerto de Hamburgo
él mismo declara que el funcionario de aduanas detectó algo y nos informó. Es decir, ahí está el factor humano. Están las máquinas, el escáner, está el factor humano. Por eso yo insisto en el control. Siempre es preferible, antes que tener a un solo funcionario mirando las cámaras, tener 2 o 3 funcionarios. Un control cruzado. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que magnificar esfuerzos para tratar de erradicar ese preconcepto de que, si bien es cierto, todos saben que acá no se produce, o a lo mejor ya se produce también donde iba a saber, pero que nos consideran como país de tránsito de las drogas, pero no es normal y no tendría que ser normal que constantemente estén decomisando drogas en el viejo mundo de cargas provenientes del Paraguay. Y porque acá hubo mucha corrupción, no podemos negar eso, ingeniero. Yo confío mucho en este nuevo gobierno de que en algo va a minorar la corrupción. Hay un exponente humano interesante en quienes yo confío, sobre todo en el campo económico. En muchos otros aspectos no podemos hablar después de esa situación, pero ahora se formó un nuevo equipo que evidentemente está dando sus primeros frutos ya en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el contrabando que pasa de la Argentina acá ha disminuido ostensiblemente. Eso no se puede negar. No se puede negar. Todavía existen contrabando y todavía existen privilegiados que traen el contrabando. Existen. Pero vamos a tener que compartir con las gentes que analizan esta situación para dar nombre y apellido, si sabemos. Y yo sé. Entonces, acabar definitivamente con este lastre de la economía paraguaya. Coincido absolutamente contigo. El nuevo equipo que está trabajando en la lucha de erradicación del contrabando ya ha dado muestras con las últimas incautaciones, y eso no se veía ya hace no se veía, no solamente no se veía, sino llegamos al extremo, ingeniero Vera Cáceres, de que el contrabando del combustible, al pasar el puente Remanso, había un surtidor clandestino cada 5 metros. Venta de combustible cada 5 metros. Al comienzo fue de 50, pero últimamente ya la semana que pasó, porque yo me voy casi cada semana al Chaco, y eso veo. Cada 5 metros hay un equipo de gente que está vendiendo combustible. Sí. Y para más combustible adulterado. Así mismo es. Entonces, pero me dicen que hoy eso ya no existe. No quiero ser como Santo Tomás, pero me permito dudar. Es probable que exista todavía. Es probable que exista. Ahora, es difícil erradicar ese flagelo así porque sí. Hay contrabando de combustibles, hay muchas, es todo un combo, hay muchas autoridades que están implicadas, inclusive incluyéndolo al representante del Ministerio Público. Así es que policía, Ministerio Público, etcétera, etcétera. Hay mucha gente. Yo conozco algo de ese tema porque durante un buen tiempo estoy involucrado en el sector de hidrocarburos. Sí. Así es que continúa, pero yo confío en que la voluntad del presidente Peña de erradicar la corrupción va a llegar a los escalones inferiores, y es probable que en corto lapso lo erradiquemos totalmente. Dios quiera que así sea. Dios quiera que así sea, ingeniero, porque lo que estaba aconteciendo en los últimos tiempos es una verdadera vergüenza. Nos causa hasta vergüenza de ser paraguayos. En el mercado de abasto, el policía, el funcionario del ministerio, el aduanero, todos están metidos en la corrupción. Eso lo sé porque tengo una empleada que tiene un puesto en el mercado de abasto y me cuenta. La corrupción es tan generalizada y tanto contrabando ingresa al mercado de abasto que el 90% de las cosas que se venden allí son de contrabando. Así es. Y hay grandes depósitos en el mercado de abasto de donde directamente vienen a descargar los camiones con el contrabando. Y ahí ya se distribuye. Entonces, si nosotros, y con el perjuicio enorme para el agricultor paraguayo que no puede vender sus productos. Anoche le escuché a un ingeniero que está en el SENADE,
y estaba informando que los que son productores de cebolla, de tomate, están de vuelta vendiendo sus productos porque ha disminuido ostensiblemente el contrabando. Bueno, o sea, el primer punto positivo. Enhorabuena, maravilloso. Y el segundo hasta es psicológico. Y tercero, tenemos que controlar también los supermercados, donde son los supermercados son los institutos por donde se venden a diestra y siniestra la mercadería de contrabando. Comenzando por el aceite, comenzando por las frutas, y continuando con las hortalizas. O sea, son los supermercados también que tienen que ser objeto de una revisión, de un control, y que solamente se puede hacer con funcionarios honestos. Totalmente de acuerdo. Cambio de mentalidad. A mí, yo soy opositor, pero nosotros estamos acá para aplaudir las cosas buenas que se hacen. Soy opositor, dijiste, pero como presidente del Partido Revolucionario Ferrerista siempre fuiste un opositor leal, siempre mantuviste una línea de conducta y siempre estuviste dentro de lo que se espera de una oposición. Muchas gracias, ingeniero. Es lo que siempre creemos. Así es. Y es lo que siempre queremos hacer. Entonces, formular las críticas cuando corresponde. Correcto. Sí. Ahora, y formular las observaciones cuando corresponde. Por supuesto. Esto que se hizo y se está haciendo en el Instituto de Previsión Social es una catástrofe. Nunca llegó a extremos tan calamitosos el Instituto de Previsión Social en contra de los intereses de los obreros de este país. Y entonces hay que tomar medidas drásticas. Yo, por ejemplo, en este programa sugeriría que se forme una comisión especial para profundizar la investigación y hacer el mecanismo de control a través de 3 personas honestas que yo conozco y que conocen a profundidad el Instituto de Previsión Social. El doctor Aníbal Filártiga, que fue el más importante director del Hospital de Trauma que tuvo la República, y ya fue IPS también. Fui director de emergencias médicas también. Sí. El doctor Allí Merlo, uno de los que más sabe en materia de seguro social, particularmente en el campo de la jubilación. Y tercero, que fue un director ya de IPS con muy buen resultado, y habla muy bien la gente de él, de que su gobierno dentro de la institución fue muy buena, o bueno el gobierno, la administración fue buena y se actuó con mucha honestidad. Y me estoy refiriendo al ingeniero Ferreira, Pedro Ferreira. Entonces, el ingeniero Ferreira, el doctor Allí Merlo y el doctor Filártiga son 3 personas entendidas en materia de seguridad social, de honestidad acrisolada, que pueden hacer un estudio acabado de la situación y buscar el mecanismo que nos permita salir de eso. Yo creo que el gobierno actual, por muy buena intención que tiene, no está dando en el campo de la previsión social en el aro. Le llevó como miembro del Consejo a alguien que estuvo involucrado en un error médico, pero grave. Se le amputó la pierna de un lado que no debiera habérsele amputado, y ese es hoy miembro del Consejo del Instituto de Previsión Social. Y he visto hoy las declaraciones de un nuevo miembro del Consejo IPS donde dice: no demos más información a nadie. O sea, gobernar el Instituto de Previsión Social entre 4 paredes. Pero ese señor tiene que ser echado, pero a patada. No puede estar un minuto más. Una persona que tiene una visión de la época de la dictadura. Han transcurrido demasiado tiempo de la dictadura. Y me parece a mí que el señor presidente de la República, si sabe de esto, tiene que tomar las cartas en el asunto. El presidente tiene
el firme propósito de sanear la administración pública, tanto la administración central como los entes autárquicos y descentralizados. Las instrucciones que yo he recibido del presidente fueron claras, precisas. Él de ninguna manera, de ningunísima manera quiere tener algo que ver con algo que esté mal. Así es que él no va a avalar la corrupción. Es probable que sea una solución la que planteas. No veo cómo implementarlo. Sin formar parte de la estructura, no veo cómo implementarlo. Para que estas personas que mencionaste o cualquiera pueda ser de utilidad, hay que insertarlo en el sistema, por ejemplo, en una dirección o gerencia de planificación estratégica, en donde vean hagan el diagnóstico de la situación actual y formulen recomendaciones para ir solucionando los problemas puntuales que puedan visualizar. Por ejemplo, pero así una comisión ad honorem que venga de afuera para que pueda tener un efecto positivo, no veo cómo. Repito, tiene que insertarse. Una auditoría y nos vamos a permitir, los integrantes de este programa, nos vamos a permitir llegar hasta la Presidencia de la República. Garantiza la Constitución Nacional la posibilidad de que podamos hacer saber lo que nosotros pensamos y hacerle llegar esta pretensión para que pueda ver el mecanismo, la forma de que esto pueda insertarse como institución clarificadora de la situación negra en que se encuentra el instituto. Entiendo. Acá el que viene después de Stroessner nos pide una pausa y tenemos que acatar. Tenemos que acatar. Continuamos con el programa. Y con tu permiso, mi querido ingeniero, quiero ir hacia el lado del relacionamiento con la República Argentina. Correcto. Fuiste embajador y muy buen embajador, muy buen representante del país en la República Argentina. Y hoy tenemos graves problemas con la República Argentina. Entre los graves problemas está el tema del cobro del peaje. Y dicen los argentinos que el peaje cobran por mantener el río Paraguay y Paraná en condiciones de navegabilidad y que eso genera mucho gasto. De cualquier manera, eso es objeto de un tratado internacional, de convenios internacionales que garantizan la libre circulación de los barcos. Y es una larga lucha que tenemos los paraguayos en la época del gobierno de los López. Así es. Y lo malo es que estoy viendo que las medidas sugeridas no son las correctas. Acá hablan, vamos a llevar al Mercosur. Otros dijeron, vamos a llevar a la OEA. Y no es así. Porque eso está establecido en un tratado con el protocolo de Santa Cruz de la Sierra, donde también fuiste embajador ante Bolivia. En Bolivia, sí. Y allí se establece el mecanismo que cuando hay problemas entre las partes, el mecanismo a donde debe recurrirse. No es la OEA, no es el Mercosur, es al ADI. Está establecido en el protocolo de Santa Cruz y eso me lastima que nuestras autoridades no sepan. ¿Me permitís, Víctor? Sí. Nosotros hemos firmado el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra del año 1991. Era Mario Paz Zamora el presidente de Bolivia, cuando eso era República de Bolivia, hoy es Estado Plurinacional. Era presidente de la República en Paraguay el general Andrés Rodríguez. Bueno, nace el Acuerdo de Santa Cruz de Hidrovía, que
establece un órgano político que es el CIH, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, y un órgano técnico que es la Comisión del Acuerdo. Pero también establece un tribunal arbitral. Eso está establecido dentro del marco del Tratado de la Hidrovía. En el caso específico de la Argentina, para empezar, creemos que es la convergencia de algún tema técnico que fue esgrimido como justificación, más, lo más importante, una decisión política del actual gobierno. A mí me llama poderosamente la atención que el actual gobierno, que es el Partido Peronista, el justicialismo, cuya vicepresidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner, siempre tuvo buenos propósitos en el pasado hacia Paraguay. Es más, ella habló cuando fue a descubrir una placa en la otrora Embajada del Paraguay, que hoy es el Consulado General en Buenos Aires, una placa porque el general Perón, en septiembre de 1955, en el segundo golpe que le hicieron en ese mismo año, el primero fue en junio del 55, el segundo fue en septiembre, exactamente 3 meses después, cuando él cayó. Él se refugia, se pide asilo y se refugia en la embajada, que hoy es el local del Consulado General. En aquella ocasión, la señora Cristina manifestó todo lo que ha acontecido en el pasado cuando Paraguay disputó la guerra contra la Triple Alianza. Ella reconoce que se han cometido excesos, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque en el pasado siempre tuvieron gestos muy positivos para con la República del Paraguay. No olvidemos que el general Juan Domingo Perón, el teniente general Juan Domingo Perón, era general de ejército honorario del ejército paraguayo. Y cuento una anécdota que cuenta el general Agustín Lanusse en sus memorias, que él envía a un emisario a Madrid para hablar con el general Perón, y el emisario era un general de brigada y se dirige a Perón como señor Perón. Perón le reclama y le dice: dígame, mi general, disculpe, señor Perón, pero usted fue dado de baja el ejército argentino y ya no es general. Entonces Perón le replica: sí, fui dado de baja de un modo deshonroso el ejército argentino por mis detractores, pero no se olvide, continúo siendo general de ejército honorario del ejército paraguayo. Así es que dígame, mi general. General Interesante. Perón. Bueno, desconocía esa anécdota. Bueno, de ese modo, siempre el justicialismo fue muy afín al Paraguay. Hoy por hoy hay una postura irreductible de parte del gobierno argentino. Podemos hacer miles de conjeturas. Yo no quiero entrar en ese tema. No quiero entrar en el tema de las conjeturas. Solamente me remito al texto de la normativa que nos ampara, que es el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Ellos están violando, desde nuestro punto de vista, del punto de vista de la delegación paraguaya compartida por las delegaciones de Brasil, Uruguay y Bolivia, el artículo 9 del Acuerdo de Santa Cruz. Específicamente en el primer párrafo, que habla de que en caso en que se realicen prestaciones de servicios, se tendrá derecho al pago de una tasa por la prestación realizada. Así mismo. Hasta ahí todo muy bien. En una primera instancia, la República Argentina argumentó que esa tasa que nos impone, ese peaje de $1,47 por toneladas netas de registro de las cargas, es por trabajos que ellos habían realizado desde el 2010 en el pasado. Al principio dijeron trabajo realizado, ahora descartado porque no hicieron trabajo. Después argumentaron que era desde el 2010 en adelante y que realizaron ingentes erogaciones en ese concepto del orden de $30 millones anuales, etcétera, etcétera. Pero tampoco eso sirve para dentro del marco del acuerdo. El marco del acuerdo es por trabajos realizarse en el presente, no en el pasado, ni tampoco establecer un fondo de garantía para futuras erogaciones, como también pretendió Argentina. Habida cuenta de la contundencia de los argumentos de los 4 países restantes, el nuestro más los otros 3, Argentina retira ese ítem de dragado, retiró. Ya no forma parte de la sumatoria de costos en que habría incurrido
por este tema. La sumatoria de costos, a juicio de ellos, sería ahora balizamiento, colocación de boyas estáticas, AIS, etcétera, una serie de cosas cuyo estudio técnico ante nuestro requerimiento en las reuniones de Hidrovía han presentado el 24 de agosto. Hoy está siendo objeto de estudio y análisis por parte de los técnicos afectados al tema y seguramente va a continuar la discusión. Ahí tenemos que establecer dos cosas. En principio, la procedencia del pago, si corresponde o no el pago. Y una vez establecida la procedencia, se establece el quantum. ¿Cuánto corresponde por esa tarea realizada? Todo eso lo vamos a hacer. Todo eso es perfecto, eso es perfectamente realizable. Lo que no es correcto son dos cosas. En principio, que mientras tanto estemos analizando ese tema, Argentina ya esté aplicando esa tasa que le causa a nuestras empresas navieras mucho perjuicio, porque ese costo final, un poco más tarde, se traslada al consumidor final. Afecta directamente al pueblo paraguayo. El segundo punto donde ya existe una odiosa discriminación es el segundo párrafo del mismo artículo 9 del Acuerdo sobre Hidrovía, que establece que se garantiza la libre navegación de los ríos que forman parte de la hidrovía, el utilizar los puertos de la hidrovía, a las cargas nacionales y extranjeras, cualquiera sea el origen y destino de las cargas. Eso se establece taxativamente. Sin embargo, las resoluciones 625, si no me falla la memoria, y 1023 del año 2022 del Ministerio de Transporte de la República Argentina, que establece el peaje, establece un peaje diferenciado. Un peaje para las cargas de transporte internacional de $1,47 por tonelada neta de registro de carga y un peaje de 1,47 pesos argentinos, que en la práctica es 0,000 centavos de dólares para los transportes de cabotaje. Entonces, esa actitud es violatoria del segundo párrafo del artículo 9 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Están navegando por el mismo río, las mismas barcazas con el mismo calado, y en un caso de cabotaje, en otro caso de transporte de carga internacional, que de acuerdo al segundo párrafo no existe discriminación, sin embargo en la praxis sí. Entonces todo eso reclamamos. En ese sentido, en ese entendimiento, los reglamentos internos de hidrovía, sean reglamentos internos del CIH y los protocolos de solución de controversias, establecen pasos que nos faltan. Hoy por hoy el tratamiento del tema ya está en el ámbito político, que es la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía. El siguiente paso es una reunión especial que va a ser convocada por el presidente pro tempore del Acuerdo de Santa Cruz, que hoy lo tiene Brasil. Creemos que va a ser en este mes de septiembre. Y el siguiente paso es reunión de cancilleres y finalmente no nos queda otra cosa sino recurrir al tribunal arbitral. ¿Qué pasó? Transcurrió mucho tiempo desde la firma del tratado hasta hoy y el tratado contempla que los 5 países, tenían que haber sometido a consideración a sus árbitros, proponer árbitros. Nunca se hizo eso. Nunca probablemente se haya creído que llegaríamos a esa instancia. Hoy sí ya vemos que necesariamente vamos a llegar a esa instancia. La semana pasada, en Santa Cruz de la Sierra, la delegación paraguaya propuso que todos los países ya presenten su lista de árbitros en un lapso no mayor de 60 días. Todos los países admitieron, aceptaron, excepto la delegación argentina, que ellos no tienen plenipotencias. Ellos envían delegados que no tienen plenipotencia para aceptar nada. Solamente obedecen instrucciones de sus respectivas cancillerías, que a su vez reciben del gobierno actual. Entonces, los delegados argentinos aceptaron, porque de hecho no pueden hacer otra cosa porque lo establece el propio tratado, aceptaron al referéndum de la instancia superior. Entonces, hoy por hoy así están las cosas. Tenemos fundadas esperanzas en que vamos a lograr nuestro objetivo en un laudo arbitral, pero eso tarda. Amén de eso hay otras normativas jurídicas que nos amparan.
Como país, con Paraguay y Argentina tenemos un tratado de libre navegación que se firmó el 22 de enero de 1967, que garantiza la libre navegación de los ríos, etcétera, etcétera. Nos ampara la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Aclaro, porque hay 4 convenciones de Viena, sobre relaciones diplomáticas, sobre relaciones consulares, sobre organismos internacionales, sobre el derecho de los tratados. Nos ampara la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, si no me falla la memoria, el artículo 30, que dice que las normativas insertas en los tratados suscritos por los estados están por encima, eso de hecho sabemos, pero por si quedaran dudas, porque en algunos países los tratados internacionales están incluso por encima de la Constitución. Son atípicos, pero existen. Entonces, para evitar dudas, dice que los tratados, lo establecido en los tratados entre los estados, están por encima de las normas internas de ese país, aun cuando las contradigan abiertamente. Es decir, Argentina siempre arguye, en uso de nuestra soberanía establecemos esto, y mencionan leyes internas. Está bien, eso lo pueden hacer para sus transportes de cabotaje, pero cuando se trata de un transporte internacional que está amparado por un acuerdo supranacional, entonces ellos tienen que respetar. Repito, nos ampara la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, nos ampara la Convención del Mar, que establece varias facilidades para los países sin litoral marítimo, que es el caso que nos ocupa, que se aplica a Paraguay y al Estado Plurinacional de Bolivia. Así es que, desde el punto de vista jurídico, y ahora también se recurre al Tribunal de Revisión del Mercosur. Es otro órgano más en donde queremos continuar con esta lucha jurídica que, a mi juicio, no tiene una solución sino política. Este gobierno, el actual gobierno, se está yendo en 3 meses más. En el mes de diciembre se está yendo. Ignoro quién va a ser el presidente porque no quiero opinar, porque no tengo suficientes elementos de juicio. Pero cualquiera sea el presidente, obviamente la gente que hoy está ya no va a tener la vigencia y el poder que hoy tienen. Las razones que motivan estas cosas, repito, son, a mi juicio, políticas, con un cierto sesgo de análisis técnico por algún trabajo que a lo mejor pudieron haber realizado, pero lo que están haciendo de estar percibiendo directamente las tasas o reteniendo embarcaciones, lo que aconteció ahora al retener un tren de barcaza con combustible para nuestro país es grave. Nos puede dejar desabastecidos, tiene una importancia estratégica para nuestro país. Bueno, de cualquier manera, muy importante las aclaraciones que está haciendo usted, ingeniero. Pero hay otro tema. No sé cuál es el término que debo utilizar. La chambonada que utilizó nuestro gobierno cuando Massa y el ministro de Transporte vinieron acá, salieron a decir de que se suspendía el peaje por 3 meses. Y el mismo ministro de Transporte que estuvo acá sale a decir, no, eso no es cierto. La información que yo tengo al respecto, mi querido Víctor, es que realmente los representantes argentinos, entiéndase Massa y el ministro de Transporte, se desdijeron de lo que prometieron. Ellos prometieron eso, fueron allá y recibieron un no. Hay factores de poder en la República Argentina. Vos sos político y conocés perfectamente bien. Hay factores de poder que son los que mueven el hilo. Entonces, ellos, de buena fe, presumo, habrán dicho sí y dijeron sí. Sin embargo, se desdijeron porque cuando fueron a transmitir a las personas que tienen que implementar eso, recibieron un rotundo no. Entonces, eso naturalmente escapa ya a la buena voluntad, a la buena predisposición y al acto que hizo el presidente al reunirse con estas personas, el presidente y el canciller Rubén Ramírez.
hicieron todo lo posible para llegar a tratar de paliar una situación que para nosotros es muy importante, porque Paraguay es el país más afectado de todos los otros países. No te olvides que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene salida al litoral marítimo a través de los puertos chilenos y peruanos. No es nuestro caso. La República Federativa del Brasil ni hablemos, Uruguay ni hablemos. Entonces, Paraguay es el país más afectado. Sin ninguna duda, entonces, pero lo que es inaceptable. Pero lo que aconteció es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios argentinos. Esa es la información que yo dispongo. Yo creo que también fue negligencia de los funcionarios de alto rango del Paraguay, que tenían que haber dicho, estamos conversando y esperamos que ocurra el levantamiento dentro de 3 meses, pero no decir se va a suspender. Víctor, y recibimos al día siguiente la opinión del ministro de Transporte que dijo otra cosa. Entonces, en esos errores no se puede caer. ¿Sabes qué pasa, Y Ramírez, el ministro de Relaciones, tiene la suficiente experiencia. Es un diplomático de carrera. Tiene mucha experiencia. Es buena persona inclusive. Pero no puede cometer un error de esta naturaleza. Víctor, es inaceptable. ¿Sabes qué acontece? Como en todos los contratos privados o públicos, y ni qué decir tiene cuando se trata de algún tratado, convenio internacional, ratificados por los parlamentos de ambos países, el factor fundamental es la buena fe. Buena fe. Buena fe en la interpretación, buena fe en el accionar. Es más, el derecho y los tratados de la Convención de Viena, en su artículo 26, establece pactos sunt servando, los pactos están para ser respetados. El 27 dice, este tratado y los tratados que celebren los estados deben ser interpretados de buena fe. Y la buena fe es lo que tiene que regir el accionar de las personas en la interpretación, en el accionar y en todo. Entonces, no está en discusión eso. Muchas veces uno utiliza la buena fe y no existe reciprocidad de la contraparte, que es lo que yo creo que existió en este caso. No está en discusión todo cuanto usted dice. Lo que está en discusión es la muy floja actuación de nuestro gobierno en este tema de dar a publicidad una cosa por hecha, lo que no estaba hecho. Lo que estaba supeditado a la buena fe, como está diciendo vos. Pero eso tiene nombre y apellido. Ese hecho tiene nombre y apellido, que no quiero decir, porque todavía tengo la esperanza de que muchas cosas puedan modificarse, porque confío también en la buena fe, pero es una chambonada sin ningún tipo de dudas. Te quiero comentar algo al respecto. Bolivia presentó su demanda ante la Corte Internacional de la Haya, Corte Penal Internacional con sede en la Haya, contra la República de Chile. ¿Basado en qué? Basado en un principio nuevo en el derecho internacional, el derecho de expectativa. El derecho de expectativa. ¿Qué es el derecho de expectativa? El derecho de expectativa es lo que crea en la otra parte, en el otro estado, los dichos y manifestaciones de representantes y autoridades de otro país. Acá el dictador nos dice que tenemos que cortar y quiero profundizar en el siguiente bloque. Sí, perfecto, porque me parece a mí justo, porque yo sigo manteniendo mi tesis, mi querido ingeniero, de que hubo un error de parte de los exponentes del gobierno en dar a publicidad una cosa no cierta. Y si confió en la buena fe del otro, cuando se sabe que nunca actúan de buena fe, eso también tiene nombre y apellido. Eso es inadmisible en el derecho diplomático y en la actuación diplomática. Todavía es explicable en el presidente de la República, que está haciendo sus primeras armas, no así en el canciller de la República, en quien yo exijo mucho por la trayectoria que él tiene. Vamos al corte y continuamos. Lastimosamente el tiempo en televisión vale oro. Estamos entrando en un tema neurálgico, en un tema importante, y en donde tenemos opiniones diferentes con relación a la posición paraguaya. Nosotros tenemos muchas cosas que también podemos exigirle a los argentinos, que nos paguen lo que nos deben y ya se está. Siguen jorobando, cerremos la canilla para no darle más electricidad a la Argentina.
En un momento ya se hizo eso. Y tenemos que actuar así porque si no, no nos respeta nadie. Es como el embajador norteamericano que caramba, ellos vienen a decir no vengo con mi marido acá. Eso es inadmisible para la familia paraguaya. El único que en la iglesia paraguaya se manifestó públicamente su disconformidad con eso fue el monseñor Valenzuela, a quien quiero invitarlo a mi programa en la próxima oportunidad. Correcto. Quiero retomar lo que hace rato dije, el derecho a expectativa. Bolivia argumentó el derecho a expectativa en virtud a dichos manifestaciones de presidentes de Chile, en su momento el general Alcibiades del Campo, que era presidente de Chile, diciendo que era justo que Bolivia tenga una salida al mar a través de territorio chileno. En otro momento, un par de cancilleres de Chile dijeron lo mismo, y algunos embajadores en La Paz dijeron lo mismo. En virtud a ese derecho de expectativa que significa en el derecho internacional, que las expresiones de un presidente de la República, un canciller o un embajador, repito, presidente de la República, un canciller o un embajador comprometen al Estado que representa. En virtud de ese derecho que la Corte de La Haya acogió favorablemente el principio, no así las pretensiones. ¿Por qué? La Haya dice que al acoger la pretensión de Bolivia significaba agarrar y reabrir todo un proceso en todo el mundo en relación a las fronteras ya estipuladas y sería un caos jurídico, un caos mundial internacional. En virtud a eso la Haya rechazó in limine la pretensión de Bolivia, sin embargo acogió ese principio. Pues bien, ese mismo principio del derecho de expectativa, donde los dichos de un ministro de Economía, hombre fuerte del Estado argentino, un ministro de Transporte, donde se originaron las dos resoluciones que motivan el cobro arbitrario de los peajes, entonces uno necesariamente tiene que admitirlos como válidos en virtud de ese derecho de expectativa por la representación que ostentan. ¿Correcto? Perfecto, ingeniero. Sigo sosteniendo nomás la tesis de que por la experiencia que tenemos en el campo internacional, en particular con los vecinos, siempre nosotros fuimos los que perdimos en las discusiones por falta de firmeza. Nos ocurrió con todos los vecinos, desde la guerra del 70, y por eso tenemos todavía gente que hasta hoy piensan como los legionarios que fueron en la época de la guerra del 70. Hay legionarios hasta hoy. Y entonces yo pido a este gobierno firmeza en la defensa de los derechos del Paraguay, firmeza en la actuación que corresponde para que, caramba, vayamos en represalia de lo que ellos nos están haciendo, o por qué nosotros tenemos que permitir que nos hagan todo este desastre y tengamos que sonreírnos encima. Mi querido Víctor, te puedo asegurar que el gobierno está actuando con firmeza. El presidente Peña, el canciller Rubén Ramírez están actuando con firmeza, me consta de ello. Hay muchas cosas que se están realizando, hay firmeza y coincido contigo en tu razonamiento, de que en el pasado hemos tenido diplomáticos claudicantes que han negociado después de la guerra de la Triple Alianza algunas situaciones, pero también tenemos que ubicarnos en el tiempo, en el espacio y en el contexto. Un país destruido, sin ejército, no teníamos condiciones de siquiera de discutir, no obstante lo cual nuestros representantes tuvieron gestos dignos y merced a ello hemos logrado, por ejemplo, que hoy Itaipú sea una realidad. Imagínate vos, que hoy sea una realidad Itaipú. ¿Por qué? Porque el capitán de fragata, me falla la memoria de repente, el excombatiente de la guerra de la Triple Alianza, comandante del buque Riachuelo, y que en 1881 fue a desalojar en Bahía Negra, que fue rebautizado por la República de Bolivia como Puerto Suárez. No, Puerto Quijano, fue a desalojarlo con una cañonera, el capitán Ortiz, capitán de fragata Ortiz, gran patriota.
Él fue el técnico designado por el gobierno ya posguerra para delimitar nuestros límites con la República Federativa del Brasil. Es un hombre que hizo lo imposible y gracias a su sapiencia, Itaipú hemos recuperado y él hizo de que el límite entre las dos repúblicas, Paraguay y la República Federativa del Brasil, que decía, desde la desembocadura del río Iguazú, aguas arriba, hasta las altas cumbres de Maracayú. Hasta el salto de 7 quedas, el cierto, 7 caídas. El hasta no incluye ni excluye. Los brasileños querían que el salto 7 quedas quedara íntegramente en su territorio. Sin embargo, él logró el hasta, y eso fue motivo de negociación por el hasta, ni incluye ni excluye. Entonces, merced a ello, después todos los avatares que es de público conocimiento que ocurrió en el año 1962, 63, cuando incluso fueron apresados autoridades nuestras ahí en Puerto Renato, se pudo lograr Itaipú, y el litigio del salto de 7 quedas hoy está bajo agua. ¿Sabes quién es el capitán? Después fue capitán. Francisco Ortiz. Sí, te dije, capitán de fragata Ortiz. Sí. Ese el teniente héroe. Ortiz, el que hizo... Es un héroe ignorado. No es ignorado. La delimitación de fronteras con el Brasil, claro, desde el río Paraguay, pasando por el APA, llegando a la Mambay, llegando al Maracayú y por las más altas cumbres. Sin medios. Con machete. Sin medios y con un asistente técnico. Sí. Bueno, ese fue el que se negó a firmar el acta por el cual los brasileños nos exigieron que el río APA sea el arroyo Estrella. Correcto. Bueno, allá en el litigio del río APA, Río Blanco. Sí, señor. Segundo, el teniente Ortiz fue nada más y nada menos capitán que capitán después. Pero cuando hizo en el año 72 fue teniente. Fue el hermano de Ignacia Ortiz, que era de Francisca Ortiz, que fue la hermana del mariscal Francisco Solano López. Francisca Ortiz fue una sargenta lancera que llegó hasta Cerro Corá en defensa de la paraguayidad, en defensa de la soberanía, y ella es hija de Carlos Antonio López. ¿Hija natural? Hija extramatrimonial. Cuando nació ella, se produjo un conflicto grave entre Carlos Antonio López y Juana Paula Carrillo. El que resolvió ese problema familiar fue el mariscal Francisco Solano López, en donde resolvió de la siguiente forma: que papá le reconozca, que sea el padrino de Francisca. Y en homenaje a Francisco llevó el nombre de Francisca. Ah, correcto. Sí, eso está justificado. Están los libros de Jarolín que salió. Sí, esos libros sí, que han encontrado con el doctor Jarolín, el arquitecto Rubiani, sí, y también están los descendientes del general Escobar. Sí, el ingeniero Franco Escobar. Sí, eso es mi vicio. Conozco. Entonces, y Jarolín es descendiente de Ortiz, de Francisca Ortiz. Él es descendiente de Francisca Ortiz. No sabía eso. Y como descendiente, se fue a Río de Janeiro y promovió un recurso de amparo y algunos documentos de la época. O sea que el doctor Jarolín, merced a todo eso, pudo conseguir muchos los documentos. Muchos documentos. Y hoy la historia está cambiando. Por ejemplo, Jesús Colorado, ¿dónde murió? ¿Dónde se le tomó prisionero a uno de los fundadores del Partido Colorado? ¿A Bernardino Caballero? Sí. Bueno, él se le tomó prisionero ya después de Cerro Corá, porque él había sido enviado en comisión para buscar provistas. Lo cual no es cierto. ¿Dónde se le tomó prisionero? El general Bernardino Caballero vino a traer unos documentos oficiales a Rosario, de donde era oriunda su madre. Sí. O sea, la madre del mariscal López. Entonces, allí se le tomó prisionero. Y no, era inexplicable. Bueno, correcto, pero él no estuvo en Cerro Corá. No estuvo por eso. Y claro, correcto. No estuvo por eso. Sí. Yo no le estoy sacando mérito. Al contrario, te estoy dando un dato
que le enaltece a la figura del general Bernardino Caballero. Esa es la verdad. Bueno, acá nos dicen de vuelta que el programa... Pero de hecho, como un leal adversario que sos, te invitamos a los actos de festejo del aniversario del Partido Colorado para el próximo lunes, 11 de septiembre. ¿En dónde va a ser? ¿En dónde va a ser? Yo creo que en la Junta de Gobierno. No conozco el detalle. Bueno, pero yo a la Junta de Gobierno me fui en 2 oportunidades. Una, cuando estaba Argaña como presidente, nos fuimos con un grupo de febreristas a hablar sobre la no privatización de las empresas públicas del Estado. Recuerdo. Cuyo proyecto presentamos en el Senado y firmó conmigo Romero Pereira. Carlín, sí. Sí. Y la segunda vez llegué cuando estaba Eguerle y Fran a su vuelta y me fui a tratar de negociar con él que el doctor Euclides Acevedo sea diputado de la República cuando se estaba haciendo en 3 lugares una especie de volver a elegirse, entre ellos Orqueta. Ah, ya. Bueno, y me dijo, lo que recuerdo, me dice Ifram, va a entrar don Fernando, me dice, Fernando Vera. Fernando Vera. Pero Acevedo ya no va a entrar. Cuando fuimos a Orqueta, resulta que todos los colorados que votaron en Orqueta, en la segunda vuelta, ya no aparecieron en los padrones. Y nosotros arreglamos con el presidente seccional. O sea, son cosas que pertenecen a la historia. Vale la pena resaltar. Mi querido ingeniero, muchas gracias por tu presencia. Infelizmente el tiempo es corto porque tocamos temas así muy álgidos, muy importantes y que le conviene que la ciudadanía esté informada porque últimamente nuestra prensa no da informaciones acabadas. Y eso es lastimoso, porque muy tergiversada viene la información en los últimos tiempos. Muchas gracias, ingeniero. Acá me vuelven a repetir que el programa está terminando. Bueno, gracias por la invitación, mi querido Víctor. Además está decir que estoy a entera disposición de este canal, de tu programa, y seguramente vamos a ir profundizando otros temas que quedaron. Sí, señor. Sí, señor. Gracias.